Ahora, Marcelo Torres le pone voz a opinión. Mire, hay un dato que empieza a ordenar el debate, ya se va a enterar de qué debate, y que al mismo tiempo lo vuelve incómodo a la discusión en torno a ese debate, que no toda la minería está en discusión, no toda la minería está en discusión, ni siquiera todo el cobre está en discusión. La reciente reforma de la ley de glaciares de la semana pasada no vino a habilitar la actividad minera en general de forma descontrolada, como han sugerido algunos sectores antimineros. ¿Y es necesario volver a decir esto? Sí, es necesario volver a decir esto. Porque viene a resolver o a desatar, si se quiere, algo que quizás los antimineros no lo han visto, un problema mucho más específico. ¿Qué hacer con los proyectos que están en la alta montaña, allí donde empiezan a aparecer las geoformas periglaciares que la semana pasada charlábamos aquí, que son esos reservorios invisibles de agua que la nueva normativa ordena identificar y clasificar según su relevancia hídrica, ¿no? Ese es el corazón de la reforma de la ley de glaciares la semana pasada. Se pasa en lo esencial de un criterio científico amplio y restrictivo a uno funcional y mucho más flexible. Ese es el punto de quiebre del debate. Porque cuando el gobierno habla de más de 30.000 millones de dólares en inversiones mineras, en realidad dicen que son 33.000, bajo el paraguas del RIGI, lo que no siempre se dijo o se explicitó es que una parte sustancial de ese monto, de los 33.000 millones de dólares, estaba atada a proyectos que hasta ayer no avanzaban por una razón concreta: su ubicación y la falta de certezas regulatorias hacia adelante. Eso vino a resolver la ley. Para el caso de Mendoza, de esos más de 30 proyectos que están aprobados de exploración de cobre en Malargüe, una porción significativa, quizás al menos una quincena o la mitad de esos proyectos, podría estar ubicado en zonas críticas para su eventual explotación. Entonces será la provincia la que va a tener en sus manos la decisión de avanzar o no sobre esas áreas por encima de los 2.600 metros de altura. El dato concreto son 2.660 metros de altura, que es la cota que el DIANIGLA identifica como referencia para la posible presencia de ambientes periglaciares en la cordillera mendocina. Para el resto del país el mapa es elocuente. ¿Qué es lo que venía trabado de alguna manera? Bueno, en San Juan Los Azules, uno de los mayores proyectos de cobre sin desarrollar del mundo, que prevé inversiones superiores a los 2.500 millones de dólares y está ubicado en Calingasta, por encima de los 3.500 metros de altura. El Pachón, también en San Juan, con una inversión estimada en torno a los 5.000 millones, se emplaza aún más arriba, cerca de los 4.000 metros. En Catamarca, el complejo Mara, que es minera Agua Rica, por eso Mara, que integra algo de la infraestructura debajo de la lumbrera, proyecta más de 4.000 millones de dólares de inversión y también se desarrolla en zonas de alta montaña, por arriba de esa cota de la que te estoy hablando. No es un dato menor. Todos esos proyectos se ubican en ambientes donde la ley ahora redefine condiciones, introduce nuevos estándares de evaluación y busca ofrecer mayor previsibilidad. Y también, según sostienen tanto las empresas como los gobiernos que impulsan la actividad, un marco de seguridad jurídica y ambiental que hasta aquí había limitado el desarrollo de la minería. Y ahí es donde la reforma se hace foco, no para impulsar la minería en abstracto, sino para habilitar en los hechos aquellos desarrollos que hasta ahora estaban condicionados por la normativa vigente. En Mendoza, bueno, la discusión adquiere otra dimensión por tratarse en esta etapa de proyectos de exploración, ¿no? Los que están en Malargüe. Otra dimensión, pero no otro sentido. En algún momento se va a avanzar en la explotación. El gobierno de Cornejo avanzó con el Malargüe Distrito Minero Occidental, que es un esquema que habilita 34 proyectos, principalmente de cobre, en una superficie cercana a los 2 millones de hectáreas más o menos. Allí los informes del DIANIGLA introdujeron una advertencia que todavía no termina de procesarse políticamente, que es la posible presencia de ambientes periglaciares en varias de esas áreas con impacto potencial cerca de la cuenca del río Colorado. Desde el área de minería de la provincia sostienen que el tema ha sido trabajado junto con los organismos científicos. ¿Qué te dicen en verdad? Cuando uno le pregunta, bueno, ahora la provincia es la que va a tener la facultad de ordenar la explotación en tal o cual lugar, en Mendoza dicen sí, pero siempre con informes
del Yanigla. Hay una cifra cerrada, no hay una cifra cerrada, es lo que te quiero decir, pero sí una conclusión consistente, que una parte relevante de esos proyectos se ubica en zonas donde podrían existir geoformas con hielo, 2.660 metros por arriba. No es una línea legal, pero sí es un umbral científico que un poco ordena la discusión. Y también divide las aguas dentro de la propia minería. Mendoza tiene al mismo tiempo, como ya tenemos contado, un caso que rompe con esta generalización, que es PSJ Cobre Mendocino en Uspallata, con una inversión de 630 millones que ya está en ejecución, está ubicado a 2.400 metros y el proyecto queda por debajo de la franja crítica del ambiente periglaciar. No es casual también, este proyecto fue rediseñado para cumplir con la normativa provincial, que fue la restrictiva Ley 7722. Los grandes números que alimentan el discurso de los miles de millones están en otro lado, en la alta montaña donde el agua quizás no se ve, pero define todo. Por eso, otra vez, la reforma no es neutra. No es una simple adecuación técnica, es un cambio de criterio, que es pasar de un esquema de prohibiciones absoluto, como existía ahora a uno de evaluación, de un enfoque preventivo a uno de gestión del riesgo, de un estándar uniforme nacional a una mayor discrecionalidad provincial, pero siempre dentro del límite de los presupuestos mínimos. Y eso en Mendoza abre una tensión que todavía no termina de expresarse del todo. ¿Por qué? Porque la provincia que durante años construyó su identidad política sobre la defensa del agua, ¿no? Hoy empuja con esfuerzo la actividad. Claro, ¿por qué con esfuerzo? Por todo lo que se hizo mal en el pasado reciente. Un modelo minero que todavía necesita campañas de persuasión, de educación y de capacitación. En conclusión, el RIGI pone en potencial los dólares sobre la mesa, la ley de glaciares redefine los límites y entre uno y otro lo que se discute no es solo minería, es hasta dónde el país está dispuesto a correr la frontera sobre su propio sistema hídrico. Y Mendoza a abrirse a la postergada oportunidad de darle dinamismo y desarrollo a su diverso modelo económico. Dinamismo y desarrollo que perdimos hace 15 años y de lo que venimos hablando casi prácticamente todos los días aquí en la radio.